en la oscuridad silenciosa de la noche, cuando el corazón late con peso y la mente busca respuestas que nadie puede dar, Job levanta su voz por encima del dolor y de las palabras huecas que lo rodean. Con un suspiro que parece romper el aire, dice: «He aquí, mis ojos han visto todo esto, mis oídos lo han oído y lo han entendido». Job 13:1. Como si declarara: «No necesito que me expliquen quién es Dios, porque yo lo he encontrado en la herida, en la pérdida, en el abismo donde solo queda la fe desnuda». Mirando a sus amigos con cansancio profundo, afirma: «Lo que vosotros sabéis, yo también lo sé. No soy menos que vosotros». Job 13:2. Está diciendo que nadie puede pretender hablar con autoridad sobre un dolor que jamás ha sentido. Los amigos opinan desde afuera, pero Job habla desde el suelo, desde las cenizas donde aprendió a conocer a Dios sin palabras. Esta noche, Job ya no quiere escuchar teorías ni discursos religiosos sin alma. Él dice: «Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios». Job 13:3. Job no quiere explicaciones humanas, quiere presencia divina. No quiere que otros interpreten sus lágrimas, quiere que Dios mismo las vea. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sentido lo mismo? Rodeados de personas que opinan sobre nuestro proceso, mientras lo único que necesitamos es sentir a Dios en medio de nuestra oscuridad. Job mira a sus amigos con una mezcla de dolor y verdad y los llama forjadores de mentira y médicos inútiles. Job 13:4. Porque nada hiere tanto como una palabra mal dicha en el momento más frágil de la vida. Él les dice: «Ojalá callarais por completo, porque eso sería vuestra sabiduría». Job 13:5. En otras palabras, su silencio sería más santo que sus discursos. Y qué cierto es también para nosotros. En las horas más oscuras, un abrazo vale más que un sermón, y el silencio acompañador es más sagrado que cualquier consejo espiritual vacío. Pero lo más profundo surge cuando Job, en medio de su fragilidad, declara la fe más valiente de toda la Escritura: «Aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Estas palabras no nacen de la resignación, sino de la confianza absoluta. Job está diciendo: aunque no entienda, aunque me duela, aunque parezca que Dios está lejos, yo seguiré confiando. Esa es la fe real, la fe que no necesita recompensa, la fe que ama a Dios incluso sin respuestas. Job no se esconde, no finge, no teme. Se acerca a Dios con un corazón sincero, pidiéndole claridad. «Hazme saber cuántas son mis iniquidades y mis pecados». Job 13:23. No porque crea necesariamente que pecó, sino porque quiere entender su proceso. Quiere luz en su noche, quiere un susurro en su silencio. Quiere sentir que Dios sigue ahí. Y esta noche, mientras tu alma escucha estas palabras, quizás tú también estás en ese lugar. Desgastado, cansado, buscando sentido en medio de la confusión, con preguntas que nadie puede responder. Pero este capítulo nos enseña algo que atraviesa la oscuridad. Dios no rechaza a quien se acerca con sinceridad. Dios no abandona a quien lucha por mantener la fe. Dios no se esconde de quien lo busca con el corazón roto. Aunque parezca que el cielo está callado, Él sigue oyendo. Aunque no veas su mano, Él sigue obrando. Y aunque no entiendas su propósito, Él sigue siendo tu Dios, incluso en la noche más larga. Job continúa hablando desde lo más profundo de su herida, desde un lugar donde ya no quedan máscaras ni fuerzas para aparentar. Él no está intentando convencer a nadie, no está defendiendo su reputación, simplemente está abriendo su alma ante Dios como quien rompe un vaso para mostrar lo que hay dentro. Con un temblor en la voz dice: «Solo dos cosas no hagas conmigo, y no me esconderé de tu rostro. Aparta tu mano de mí, y no me asombres con tu terror». Job 13, 20, 21. Estas palabras son un susurro desesperado. Job no ruega por riquezas ni pide que sus dolores desaparezcan de inmediato. Lo único que suplica es sentir que Dios no lo ha abandonado, que su presencia todavía lo envuelve, incluso cuando el sufrimiento parece interminable. Job está diciendo: «Señor, si tengo que sufrir, no me sueltes.
Si tengo que caminar por este valle oscuro, camina conmigo. Si tengo que enfrentar noches sin respuestas, que al menos pueda sentir que no estoy solo. Es un clamor que atraviesa los siglos, porque todos, en algún momento, hemos temido más a la ausencia de Dios que al dolor mismo. Job sabe que mientras Dios esté cerca, aún la peor noche puede sostenerse. Pero si Dios calla y se aparta, hasta el alma más fuerte se derrumba. Luego Job pronuncia una pregunta que desgarraría a cualquier corazón que ama a Dios. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas como tu enemigo? Job 13:24. No lo dice desde la rebelión, sino desde la vulnerabilidad más pura. Es la confesión de un hombre que ha sido fiel y ahora no entiende por qué su mundo está en ruinas. Job no está acusando a Dios, está revelando su confusión. Es la pregunta que todos hacemos cuando sentimos que nuestras oraciones no tienen eco, cuando el cielo parece distante, cuando lo único que escuchamos es nuestro propio llanto. Job expresa el dolor de no sentir a Dios, de extrañar su cercanía, de tener miedo de que su silencio signifique rechazo. Pero mientras habla, su fe sigue viva. Él dice, «Escribe tú cuántas son mis iniquidades y mis pecados». Job 13:23. No porque piense que pecó gravemente, sino porque quiere entender dónde está Dios en todo esto. Quiere claridad, quiere dirección, quiere escuchar al menos un susurro que le diga que aún hay propósito en medio de la oscuridad. Job está dispuesto a que Dios le muestre lo que deba ver. Está dispuesto a ser confrontado si es necesario, con tal de no perder la relación con el Altísimo. Esto muestra una fe que no es cómoda ni superficial. Es una fe que lucha, que pregunta, que suplica, que insiste. Job se ve a sí mismo como hoja arrebatada por el viento y paja seca perseguida por Dios. Job 13:25. Él siente que es frágil, que es pequeño, que cualquier soplo puede destruirlo. Y sin embargo, en esa fragilidad, sigue levantando sus palabras hacia Dios. Job entiende que no necesita parecer fuerte para que Dios lo escuche. Lo que Dios desea es honestidad. Job no oculta su debilidad, la ofrece. No disfraza su dolor, lo entrega. Y eso lo convierte en un ejemplo eterno. La fe no es ocultar las lágrimas, es presentarlas ante Dios. Mientras la noche avanza y la oscuridad parece más espesa, la lucha de Job se vuelve la lucha de todos los que alguna vez han orado sin respuestas. Él muestra que es posible seguir buscando a Dios incluso cuando no se entiende nada, que es posible seguir creyendo incluso cuando parece que Dios se ha escondido, que es posible seguir orando incluso cuando la fe tiembla. Job no abandona su relación con Dios a pesar de su dolor, y esa es la grandeza de este capítulo. La fe que llora, que pregunta, que se quiebra, pero que no huye. En este punto del capítulo, Job está más cerca de Dios de lo que imagina. Él piensa que está hablando al vacío, pero en realidad su sinceridad está estremeciendo el cielo. Y de la misma manera, cuando tú hablas entre lágrimas, cuando preguntas entre suspiros, cuando oras aunque parezca inútil, tu voz también llega más lejos de lo que piensas. Dios no se escandaliza por tus preguntas. Dios no se molesta por tus dudas. Dios no se aparta porque estés herido. Al contrario, Él escucha las oraciones más sinceras cuando nacen de un corazón roto. Job no lo ve aún, pero su honestidad es el preludio de su restauración. Su clamor es el inicio de su victoria. Su dolor es el suelo donde Dios está a punto de levantar algo nuevo. Y este capítulo nos deja claro que la fe verdadera no es perfecta. Es perseverante, no es limpia, es honesta, no es luminosa, es resistente. Job nos enseña que incluso en la noche más oscura, incluso cuando Dios parece distante, la fe que se niega a morir es la fe que Dios honra. Job continúa desahogando su alma con una intensidad que atraviesa la noche. Cada palabra suya parece salir desde un abismo donde el dolor y la fe conviven como dos fuerzas opuestas que no se cancelan, sino que se sostienen. Él le dice a Dios, «Pones mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazas un límite alrededor de las plantas de mis pies». Job 13:27. Esta imagen describe perfectamente cómo se siente. Atrapado, limitado, vigilado, sin libertad para moverse, sin espacio para respirar. Job experimenta la sensación de estar dentro de una prueba que no eligió, una prueba que parece interminable,
una prueba en la que cada paso está marcado por el dolor. Pero incluso así, él no deja de dirigirse a Dios. Su fe, aunque herida, sigue activa. Job reconoce su propia fragilidad como si fuera un susurro desgarrador. Y yo soy como cosa que se pudre, como vestido que come la polilla. Job 13:28. Esta confesión no es exageración. Es el sentimiento real de alguien que ve su vida desmoronarse día tras día. Cada mañana siente que ha perdido un poco más de sí mismo. Cada noche siente que sus fuerzas disminuyen. Se siente consumido por el sufrimiento, desgastado por la angustia, debilitado por el silencio. Y aunque la vida parece deshacerse entre sus dedos, Job sigue volviendo a Dios, incluso cuando no ve ninguna señal del cielo. En este momento del capítulo, Job no pide explicaciones, pide comprensión. Él quiere que Dios vea su dolor por dentro, que entienda su fragilidad, que sepa que no está cuestionando por rebeldía, sino por necesidad. Job quiere saber si hay algo que debe corregir, si hay algo que no está viendo, si hay algo en su corazón que necesita ser revelado. Lo que él teme no es la corrección, es el abandono. Él puede soportar la prueba, pero no la ausencia de Dios. Por eso insiste, por eso suplica, por eso abre su alma como nunca antes, porque no soportaría la idea de estar lejos de Dios incluso mientras su vida se desmorona. Job se enfrenta al misterio de Dios con una sinceridad que pocos se atreven a mostrar. Él no está huyendo de Dios, está corriendo hacia Él con todas sus dudas, con todo su llanto, con toda su confusión. Job sabe que Dios es el único que puede darle una respuesta, o incluso reemplazar la respuesta con paz. Y esta búsqueda desesperada de su presencia es lo que revela la profundidad de su fe. Una fe que no exige, pero insiste. Una fe que no controla, pero se rinde. Una fe que no entiende, pero no se aparta. Mientras Job habla, se puede sentir el peso espiritual del momento. Él se siente observado, analizado, expuesto, pero este sentimiento no lo aleja, lo acerca más. Porque Job sabe que la única mirada que puede sanar es la de Dios. No importa si él examina su camino, si él pone límites, si él marca su ruta. Lo importante es que Dios sigue presente. Job prefiere ser examinado en la oscuridad por Dios que consolado en la luz por los hombres. Porque aunque el examen duela, la presencia de Dios sana. Y aquí nace una de las verdades más profundas de este capítulo. Job no está luchando contra Dios, está luchando para no perder a Dios. Él no está discutiendo la prueba, está discutiendo el silencio. Y esa lucha es la misma que enfrentan todos los que aman a Dios de verdad. La lucha de seguir creyendo sin señales, de seguir confiando sin explicaciones, de seguir orando cuando todo parece vacío. Job está en un punto crítico, entre la desesperación y la esperanza, entre el silencio del cielo y el clamor de su alma. Él no sabe si Dios está a punto de hablar o si seguirá callando. No sabe si esta prueba terminará pronto o si aún le queda un largo camino. Pero a pesar de no saber nada, decide mantenerse firme. Esa es la fe madura, la fe auténtica, la fe que nace en el dolor y se sostiene en la oscuridad. Este capítulo nos muestra que Dios no se aparta de quienes se quiebran delante de Él. Job cree que está hablando al vacío, pero el cielo entero escucha. Job cree que está solo, pero Dios está más cerca que nunca. Job cree que su vida se está consumiendo sin propósito, pero Dios está escribiendo una historia que cambiará el destino de generaciones. Así también contigo, cuando hablas entre lágrimas, cuando confiesas tu dolor, cuando dices, Dios, no entiendo pero aquí estoy, el cielo se inclina para escucharte. Porque la fe que lucha es la fe que Dios honra. Job, en esta parte del capítulo, se encuentra al borde de un abismo espiritual donde solo existen dos realidades, su dolor y Dios. No hay voces humanas que lo ayuden, no hay explicación lógica que alivie su alma, no hay palabra que pueda llenarlo. Él está solo, pero está solo delante de Dios. Y esa soledad sagrada tiene un peso que solo quienes han pasado por noches oscuras pueden entender. Job quiere algo que ninguna criatura puede darle. Quiere que Dios hable. Quiere que Dios lo escuche.
quiere que Dios revele lo que está oculto. Con una valentía que nace del sufrimiento, él dice: «Presenta tú los cargos, pues yo he dispuesto mi defensa», como si dijera: «Señor, no temo ser examinado, temo no escucharte. No me asusta tu justicia, me asusta tu silencio». Job está dispuesto a enfrentarse a lo que Dios quiera mostrarle. Él no está escapando de una posible culpa, ni está justificándose a sí mismo. Está diciendo: «Muéstrame lo que debo ver, enséñame lo que debo aprender, revélame lo que mis ojos aún no alcanzan a comprender». Job quiere claridad, pero más que claridad, quiere cercanía. Sabe que la verdadera agonía no está en el sufrimiento, sino en sentir que Dios ha escondido su rostro. Por eso él insiste y clama como alguien que se ahoga: «No ocultes de mí tu propósito. No me dejes en la oscuridad sin guía. No permitas que mi alma se pierda sin tu luz». En este punto, la tensión espiritual es enorme. Job siente que su vida está siendo consumida lentamente, que está perdiendo fuerzas, que cada día se vuelve más débil. Pero aún así, sigue mirando hacia arriba. Él sabe que si Dios habla, todo cambia. Que si Dios toca, todo sana. Que si Dios responde, aún la herida más profunda comienza a cerrarse. Por eso, aunque su corazón tiemble, él se mantiene firme en su posición. Es una fe que no se explica, una fe que solo el sufrimiento puede revelar. Job siente que Dios lo examina con un nivel de profundidad que ningún ser humano podría soportar. Él se siente desnudo ante el Altísimo, expuesto, vulnerable, pero en lugar de huir, permanece. En lugar de esconderse, se entrega, porque sabe que no hay lugar más seguro que las manos que lo están quebrando. Job no se resiste al proceso, no lucha contra la corrección, no discute contra la soberanía. Él solo necesita saber que Dios está allí, porque si Dios está allí, el proceso tiene sentido. Si Dios está allí, la oscuridad tiene propósito. Si Dios está allí, la noche no es eterna. Hay un momento en este bloque donde la voz de Job parece quebrarse. Él ya no habla como un hombre fuerte, sino como alguien que se está deshaciendo lentamente. Y sin embargo, su fe no muere. Job representa la fe más pura que existe. Esa fe que no ve luz, pero aún cree que la luz existe. Esa fe que no siente nada, pero aún sabe que Dios está presente. Esa fe que se apoya únicamente en la convicción interior de que Dios es Dios, aunque todo alrededor diga lo contrario. Y mientras Job se expresa, algo profundo ocurre espiritualmente. Aunque él cree que Dios lo ha escondido, el cielo no lo ha abandonado. Aunque piensa que su voz se pierde en el vacío, Dios está escuchando cada palabra. Aunque siente que está siendo destruido, Dios está edificando algo que Job no puede ver. Porque así trabaja Dios, en silencio, en la oscuridad, en lo que parece contradictorio, en lo que parece injusto. Dios no está castigando a Job, está revelándolo, está purificándolo, está preparándolo para una restauración que él aún no imagina. Este capítulo nos enseña que la fe verdadera no es la que nace en la comodidad, sino en la crisis. No es la fe que celebra cuando el sol brilla, sino la fe que respira cuando el alma está en ruinas. Job nos muestra que incluso cuando no entendemos nada, incluso cuando nuestras preguntas no tienen respuesta, incluso cuando Dios parece distante, podemos seguir confiando, porque la fe no depende de lo que vemos, depende de quién es Él. Señor Dios mío, en esta noche vengo ante ti como vino Job, sin fuerzas, sin respuestas, sin entender lo que estás haciendo, pero todavía aferrado a ti. Vengo con el corazón temblando, con el alma cansada, con preguntas que pesan más que mi propio cuerpo. Pero aún así, aquí estoy, Señor, porque sé que lejos de ti no hay vida, y aunque no comprenda tu silencio, confío en que tu presencia sigue cerca. Padre eterno, tú conoces mis caminos, mis miedos, mis heridas. Sabes aquello que callo, aquello que escondo, aquello que ni yo mismo sé explicar. Te entrego mi vulnerabilidad, mi fragilidad, mi cansancio, y te pido, Señor, no apartes tu rostro de mí, no me sueltes aunque me esté desmoronando. No permitas que mi alma se pierda en la noche sin sentir tu mano sobre mí. Dios mío, si hay algo en mí que necesite ser revelado, muéstramelo.
Si hay algo que necesito soltar, enséñame. Si hay algo que debo enfrentar, fortaléceme. Pero no me abandones, Señor, porque sin ti no puedo caminar. Como Job, digo con todo mi corazón, aunque me duela, aunque no entienda, aunque mis lágrimas sean mi pan de cada noche, en ti esperaré. Que tu luz sea mi guía en esta oscuridad. Que tu voz, aunque sea un susurro, calme mis pensamientos. Que tu paz envuelva cada rincón de mi alma. Y que tu espíritu me recuerde que esta prueba no es el final, sino el proceso que me llevará a un lugar más profundo contigo. Señor, recibe mis lágrimas como oración. Recibe mi silencio como adoración. Recibe mi dolor como ofrenda. Y hazme descansar esta noche en tu abrazo invisible. Te entrego mis dudas, mis temores, mis cargas, y declaro que aunque todo a mi alrededor se derrumbe, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo mi refugio, mi roca, mi esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Esta noche hemos caminado junto a Job por uno de los capítulos más intensos de su alma. Un capítulo donde un hombre roto se atreve a hablar con Dios desde la herida, desde el miedo, desde el silencio que duele más que cualquier palabra. Lo escuchamos confesar su fragilidad, admitir su cansancio, revelar su confusión. Lo vimos clamar, preguntar, llorar, y aún así, nunca dejar de buscar a Dios. Job no tuvo respuestas, no vio señales, no recibió alivio inmediato, pero tuvo algo que muchos pierden en la noche más oscura. Tuvo la valentía de seguir hablando con Dios, incluso cuando Dios parecía callar. Y ahí, en ese espacio sagrado donde el dolor y la fe se encuentran, nace la verdad que sostiene a los corazones que atraviesan su propia noche. La fe no es sentir, es permanecer. Este capítulo nos muestra que Dios no rechaza a quienes llegan quebrados. Dios no se aparta de quienes se derraman delante de Él. Dios no desprecia las lágrimas, ni ignora los suspiros, ni deja sin respuesta las preguntas del alma honesta. Job pensó que estaba solo, pero el cielo lo observaba. Creyó que hablaba al vacío, pero cada palabra era escuchada. Sintió que Dios estaba lejos, pero Dios estaba más cerca que nunca, trabajando en silencio, forjando algo que Job no podía ver. Así también tú, que escuchaste esta oración en la soledad de tu habitación, en el silencio de la noche, con el corazón cargado de preguntas que nadie entiende. Dios te está viendo. Dios te está escuchando. Dios te está sosteniendo incluso cuando no sientes sus manos. Puede que estés viviendo un capítulo de confusión, un capítulo donde todo parece encadenado, oscuro, incierto. Pero tu historia no termina aquí. Así como Job no imaginaba lo que Dios estaba preparando, tú tampoco puedes ver lo que el cielo está organizando en secreto. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. La demora de Dios no es rechazo, es proceso. El dolor de Dios no es castigo, es transformación. Job capítulo 13 nos enseña que incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse, la fe que decide quedarse, aún hecha pedazos, es la fe que Dios honra. Es la fe que abre puertas invisibles. Es la fe que atrae restauración. Así que esta noche, mientras las luces se apagan y tu alma busca descanso, guarda esta verdad. Si tú no has soltado a Dios, Él tampoco te ha soltado a ti. Incluso si no escuchas su voz, Él está ahí. Incluso si no ves su mano, Él está obrando. Incluso si no entiendes nada, Él está preparando tu amanecer. Duerme en paz, alma cansada. Dios está contigo en esta noche, y lo que hoy parece ruina, mañana será testimonio.